cada cierto momento para poder ir absolviendo también las diferentes preguntas o dudas que ustedes tengan. Entonces, aquí retornando a nuestra diapositiva. Lo que nos faltó realizar en la sesión anterior fue lo que son encabezados y pies de página. Los encabezados y los pies de página nos permiten insertar texto automático al principio de cada hoja o al final de la hoja, ya sean textos informativos, imágenes o títulos del trabajo, la que nosotros estamos escribiendo. Como por ejemplo, en estas secciones también podemos agregar el autor, la fecha y algunos datos importantes que nosotros veamos por conveniente. Y también el pie de página tiene la misma funcionalidad, pero se imprime al final de la página y suele contener los números de la página, los contactos o los números telefónicos que ustedes desearían agregar dentro de su documento. Y así, una vez insertado también, estos encabezados o pies de página se pueden modificar o se pueden editar. Entonces vamos a la parte práctica para poder visualizar esta opción de los pies de página y los encabezados. Como muy bien sabemos, cuando nosotros queremos agregar caracteres o características adicionales que no están en esta primera pantalla, nosotros tenemos que situarnos en la pestaña Insertar. Luego de la pestaña Insertar, nosotros tenemos que ir y buscar dónde está el encabezado y el pie de página. Si nosotros vamos revisando las diferentes cajas de herramienta, el encabezado y pie de página lo encontraremos casi en la última. Esta ubicación es la trasantepenúltima caja de herramienta. Luego de ubicar nosotros, si vamos a trabajar el encabezado, vamos a hacer clic encima o en la flechita que está al lado derecho. Entonces, si nosotros hacemos clic en lo que es el encabezado, nos mostrará un conjunto de estilos. Podemos visualizar un encabezado en blanco de una sola columna. Podemos ver un encabezado en blanco de 3 columnas si nosotros quisiéramos agregar la descripción en esta ubicación. Ahí podemos ver un conjunto de encabezados. Según la necesidad, nosotros podemos utilizar uno de ellos e insertar a nuestro documento y así podemos visualizar de cómo va a ir quedando. Entonces, en esta primera voy a utilizar el estilo de encabezado con bandas. Va a tener un recuadro y para poder insertar le voy a hacer un clic encima. Y miren, automáticamente, mi encabezado se ha insertado, pero se ha insertado con un documento en blanco. ¿Correcto? Entonces, aquí ustedes notar, pueden notar de que está compuesto por una caja general y una caja de texto. Y entonces aquí podemos insertar, digamos, el nombre de nuestra institución. ITEC 1, 2, 3.
Y este texto yo lo puedo ubicar en cualquier sección o cualquier lugar, según yo vea por conveniente. Ahí está. Entonces, si yo voy a insertar esto, ¿qué es lo que voy a visualizar? De que si yo pongo encerrar o cerrar encabezado y pie de página, miren, yo solamente he insertado una vez, pero lo voy a poder visualizar también en las otras hojas, miren. Entonces, el encabezado que nosotros asignemos a nuestro documento solamente se inserta una vez. Y dentro de esto nosotros podemos insertar texto, imágenes o cualquier otro tipo de contenido que Microsoft Word soporta. Entonces, ahora por X motivos, profesor, ese encabezado no me gusta. ¿Cómo lo puedo modificar o cómo lo puedo cambiar? Para poder cambiar o modificar, nosotros tenemos que ubicarnos en el encabezado. Podemos ir nuevamente a la pestaña Insertar y cambiar el tipo de encabezado. De repente este de acá, la cuadrícula, es una mejor presentación, o este que dice con faceta página impar. Entonces yo seleccionaré si quiero cambiar cualquiera de ellos. Y para poder cambiar, yo solamente voy a hacer clic en una de estas listas que mejor me parezca. Voy a insertar lo que es la cuadrícula. Y miren, el texto que he puesto se mantiene. Y se ha agregado también lo que es la fecha. Entonces miren lo que voy a lograr con este encabezado. A este texto yo lo puedo modificar. Para poder modificar el tipo de texto, la tipografía y todo ello, me voy a ir a lo que es la pestaña inicio, porque en la pestaña inicio nosotros podemos encontrar la caja de herramientas fuente, la que nos va a permitir modificar la tipografía de letra, el tamaño y los colores. Entonces voy a cambiar a una tipografía de letra diferente y le voy a poner en negrita. Esto lo estoy haciendo para que ustedes vean que los encabezados también soportan los diferentes formatos de texto que nosotros podemos agregar, las diferentes fuentes. Si esto de aquí, si esto de aquí me gusta así, o lo puedo inclinar. O de repente por ahí yo quiero que sea de un color verde. Muy bien, selecciono y ya lo he asignado. Y la fecha, yo no tengo que programar la fecha. Desde el momento que he insertado con este formato, la fecha se va a poner de forma automática. Yo más bien solo puedo cambiar la fecha a la cual va a hacer alusión este documento. Y si yo quisiera que sea del día de hoy, yo le hago clic en la fecha del día de hoy y miren, se puso. ITEC 123, 14 de agosto de 2023. Si no me gusta cómo está apareciendo, yo puedo colocar o cambiar también la tipografía de letra. Si tal vez veo que mis textos son demasiado grandes, porque si nosotros consideramos muy grandes, también va a opacar a nuestro documento. Entonces yo puedo disminuir de tamaño. Y ahí está, de repente me gusta ponerlo en tamaño 10. Una vez terminado de configurar, yo le voy a poner o voy a volver al encabezado y pie de página, porque esa pestaña sigue activo, porque estamos trabajando encima de ello. Entonces, una vez que haya terminado, ahora le voy a decir cerrar encabezado y pie de página. Una vez que haga clic ahí, miren, automáticamente en todas las hojas
se ha actualizado la información. Entonces, esto es lo que me permite realizar, esto es lo que me permite realizar lo que es Microsoft Word con lo que es el manejo de los encabezados. Ahora, si yo quiero editar sin ir a la pestaña insertar ni nada por el estilo, donde se encuentre el encabezado, yo solamente tengo que hacerle doble clic. Cuando yo le haga un doble clic, automáticamente volverá a habilitarse el encabezado para yo poder editar. Si por ahí quisiera insertar a mi encabezado una imagen, voy a tener que realizar el mismo procedimiento que yo hacía para poder insertar una imagen a mi documento. Entonces puedo ir por acá y decir insertar, pero en este caso está deshabilitado porque el formato no me lo permite, ¿correcto? Entonces hay que tener también esa consideración. Entonces lo vamos a dejar aquí, pero si nosotros queremos seguir los procedimientos para cerrar el encabezado, tendríamos que ir a encabezado y cerrar pie de página. Pero hay también otro método u otro atajo que nosotros podemos tomar en cuenta. Si estamos en el encabezado, ubicados ahí editando, nosotros hacemos clic aquí en la parte de afuera. Y entonces, si nosotros hacemos un doble clic, automáticamente también saldremos de lo que es el encabezado de nuestro documento. Ahí está. Y el otro componente también de lo que es el encabezado es el pie de página. Y para poder insertar pie de página, seguiremos el mismo procedimiento. Nos iremos a la pestaña insertar y en la pestaña insertar nos iremos al pie de página. Hacemos clic en la flechita y también podremos visualizar diferentes estilos y diseños de lo que son pie de páginas. Nosotros podemos escoger el que mejor nos parezca. Y una vez escogido, o como quien dice, cuál de todos estos nos ha convencido, lo único que vamos a hacer es un clic y luego automáticamente se insertará el pie de página con las características que visualizamos dentro de nuestro panel de ayuda. Voy a hacer de cuenta que este de acá es el que me gusta y ahora les voy a decir o lo voy a hacer un clic. Y miren, automáticamente se ha agregado. Se ha agregado un componente con el nombre de la persona a la que está registrado el programa. Y me aparece también la numeración o la enumeración de las páginas. Pero si no me gustan estos datos, yo lo puedo eliminar y agregar otros datos. ¿Y cómo se agregan datos? Podemos agregar datos tal vez utilizando una caja de herramientas o un cuadro de texto. Pero para eso nosotros nos ubicamos aquí y vamos a dibujar un cuadro de texto y dentro de ello nosotros podemos escribir el dato que nosotros quisiéramos. Entonces, eh, cuando nosotros editamos o manipulamos o insertamos un pie de página, es lo mismo que cuando nosotros estuviéramos trabajando dentro de nuestro documento. Tienen las mismas características. De repente, por acá en el pie de página, yo quiero agregarle la dirección de mi institución. Entonces, puedo poner tal vez, si es que está ubicado, puedo poner Quirón Ayacucho, digamos, 1100. Ahí está.
Y a esto le podemos dar todos los tratamientos que nosotros ya sabemos realizar. Y ahí está, miren, esto es la dirección y esto es el número de página. Para poder salir, ya sabemos, podemos ir por acá o podemos hacer doble clic en el espacio de trabajo para poder salir del pie de página. Entonces, miren, ustedes pueden visualizar de que solamente he insertado una vez el encabezado y pie de página y puedo visualizar que en todas las páginas lo puedo encontrar los datos que yo he consignado dentro de mi documento en el encabezado y el pie de página. De seguro alguien por ahí se va a preguntar, profesor, ¿por qué usted ha puesto el encabezado y pie de página también en la primera hoja? Porque normalmente cuando nosotros elaboramos, digamos, un documento, la primera hoja es la carátula y en la carátula no tiene que ir el encabezado y el pie de página. Y ahora eso, ¿cómo lo hacemos? Si ustedes están o han insertado el pie de página y el encabezado dentro de su documento y quieren que la primera hoja sea diferente a las demás, nuevamente ingresamos al encabezado y nos vamos a ir en este conjunto de herramientas que tiene el encabezado y pie de página a la caja donde dice opciones. En la caja de opciones hay tres herramientas. Uno que dice o primera página diferente, la segunda indica páginas pares e impares diferentes, mostrar texto del documento. Lo único, para que la primera hoja no tenga el encabezado, vamos a activarle esta opción de que diga primera página diferente. Y desde el momento que yo lo he activado, miren el encabezado y el pie de página de la primera hoja. No hay, solamente existe o inicia el encabezado. Profesor, ¿podría hacer de nuevo? Ok, de la segunda hoja. Entonces, si yo quiero visualizarlo, hago clic afuera. Miren, la primera hoja ya no tiene encabezado y está iniciando desde la segunda hoja lo que es el encabezado y el pie de página. A ver, vamos a visualizar las participaciones, consultas de cada uno de ustedes sobre el manejo del encabezado y pie de página. Ya sabemos, podemos utilizar lo que son el chat o podemos levantar la manito para poder participar y así yo les voy a dar la apertura y también a cada una de las consultas que realicen darles la respuesta. A ver, vamos, utilizamos el chat o levantamos la manito. A ver, Gire dice, por favor, ¿podría repetir cómo dejar una hoja sin encabezado? Correcto. Gerald puede repetir cómo quitó el pie de página de la primera página. Adriana, profesor, ¿podría volver a explicar, por favor? Llegué un poco tarde. Angie dice, cómo puedo poner de carátula en el encabezado? A ver. Vamos a repetir esa parte de cómo nosotros hemos ido trabajando. Voy a eliminar todo el encabezado y pie de páginas que yo he ido elaborando. ¿Correcto? Entonces lo eliminamos para poderles explicar nuevamente y así ustedes puedan entender en qué consiste cada uno de estos. O aperturamos un nuevo documento. Y voy a poner para que ustedes entiendan, este sería la página número 1.
Voy a dar unos saltitos y me voy a ir a la segunda hoja. Y a esto le voy a decir página 02. 02. Y también voy a avanzar y le voy a decir que esto es la página número 303. Muy bien. Vamos a trabajar con estas tres páginas. En estas tres páginas vamos a definir todo lo que hemos ido explicando. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál era el procedimiento para poder insertar un encabezado? A ver, indíquenme. Nos vamos a insertar. Correcto. Nos vamos a la pestaña Insertar. Luego, Vamos a donde dice encabezado de página, la caja de herramientas. muy bien. Nos ubicamos en la caja de herramienta encabezado y pie de página. Como primer punto, nosotros vamos a agregar el encabezado dentro de nuestro documento, para lo cual vamos a hacer un clic en la flechita del lado derecho. Y cuando hagamos el clic, nos habilitará este conjunto de estilos y diseños para nuestro encabezado. Nosotros vamos a seleccionar según veamos por conveniente cuál de todos estos encabezados hacen referencia a lo que yo quiero mostrar en el contenido como encabezado de mi trabajo. Vamos a hacer de cuenta, vamos a cambiar que ahora queremos insertar el encabezado del tipo filigrana. Voy a hacerle un clic y miren, automáticamente se insertó. Se insertó el diseño del encabezado. Aquí yo puedo ir modificando cada uno de estos contenidos. Y si no me gusta tal vez, yo puedo ir reubicando en las secciones o ubicaciones que yo quiero cada uno de estos contenidos que voy a mostrar dentro de mi encabezado. Entonces voy a hacer de cuenta que no me gustó ninguno. ¿Sabes qué? No me gustó. Yo quiero así en blanco porque yo lo voy a ingresar de forma manual. Entonces, yo puedo iniciar escribiendo ya que el cursor de mi mouse está parpadeando en esa ubicación. Voy a poner ITEC 1, 2, 3. Muy bien. Apurimac, guión, guión Perú. Hagamos de cuenta que yo quiero mostrar esa información en el encabezado de cada uno de mis documentos. Si se torna medio monótono esto, nosotros podemos editar este texto. Podemos cambiar a una tipografía de letra, podemos centrar o podemos ajustar a la derecha. Podemos cambiar de color, podemos ponerle en negrita o aumentarle el tamaño. De repente esa letra no me gusta, yo en el conjunto de letras que tengo dentro de mi documento o de mis opciones de la tipografía de letra, yo puedo ir utilizando. Entonces, nosotros seleccionamos el tipo de texto para el encabezado. Voy a hacer de cuenta que esa me gusta y profesor, no solamente quiero esa. Tal vez de repente por acá le puedo insertar una forma, que sea una línea. Y esa línea lo puedo insertar también dentro o como parte de mi encabezado. Y como sabemos, las formas también podemos
manejar el color, podemos manejar el grosor y así poder lograr la apariencia que nosotros queremos. Ya está, yo quiero que quede así. Entonces, ya que he terminado con el encabezado, voy a cerrar. Y miren, ustedes pueden visualizar que en las 3 hojas que nosotros, o en las 3 páginas que hemos querido insertar, ya aparece esa información. Luego nos vamos a ir a lo que es el pie de página. En pie de página igual nos aparece un conjunto de estilos y diseños para poder mostrar datos o información en el pie de página. Entonces aquí voy a ahora seleccionar una vista principal horizontal. Yo quiero este tipo de pie de página. Hago un clic y miren, automáticamente me ha insertado ese diseño que yo le he hecho referencia. Y entonces yo le voy a poner la fecha. Y ya está. Como he terminado de insertar mi pie de página, ahora lo voy a decir cerrar encabezado. Y miren, el pie de página también se ha insertado para las 3 páginas o para las 3 hojas. Entonces, ahora la pregunta que todos realizaban era lo siguiente. Profesor, si la página número 1, hace referencia a la carátula. Y profesor, en la carátula nosotros no vemos un encabezado menos un pie de página. ¿Cómo podemos eliminar el encabezado y pie de página de la primera hoja? Para poder eliminar el encabezado de la primera página y el pie de página, nosotros tenemos que entrar nuevamente al encabezado. Y para poder entrar al encabezado, el atajo o el procedimiento más fácil es hacer doble clic en el encabezado. Y ahí está. Se habilita el encabezado y a la vez también se habilita la caja de herramientas para el tratamiento del encabezado y pie de página. Entonces, en esta caja de herramientas, cuando se habilite el encabezado y pie de página, ustedes tienen que buscar, ¿qué cosa? La opción o la caja de herramienta opciones. Y ahí tenemos o encontramos 3 opciones. La primera, que dice la primera página diferente. La segunda indica páginas pares e impares diferentes. Y entonces, de estas 3, lo que nos permite eliminar o hacer diferente la primera página es la primera opción. Entonces, yo selecciono esta opción y miren, automáticamente ha eliminado el encabezado y también ha eliminado el pie de página. Una vez que haya activado esta casillita, automáticamente la primera página será diferente al resto. Eso estamos haciendo referencia que solamente en el aspecto del encabezado. Entonces yo le voy a decir cerrar encabezado y pie de página. Lo voy a cerrar. Y para cerrar hago clic en esta opción. Y miren, la primera página ya no tiene encabezado ni pie de página. Y las hojas restantes sí lo tienen tal como lo hemos configurado. ¿Correcto? Ahora sí, ¿quedó claro, jóvenes, señores participantes? Sí, profe. Muy bien, Eliezer. Adriana también dice sí. Muy bien. Entonces, eso es
lo que concierne al trabajo del encabezado y pie de página. Y como último tema de lo que es Microsoft Word, quedaba pendiente también la numeración de nuestras páginas. Pero en esta oportunidad hemos visto que cuando hemos utilizado un pie de página, ya nos ha insertado una numeración. ¿Esto qué implica? De que cuando nosotros agregamos un pie de página a nuestro documento, normalmente en esa sección va la numeración o la enumeración de las hojas o páginas que tiene nuestro documento. Pero también aparte de eso, hay una herramienta. Hay una herramienta o un botón que nos permite definir dónde queremos agregar el número de la página. Y entonces, para poder visualizar, haremos clic en la flechita del lado derecho y miren las posibilidades que nos muestra nuestro programa para poder ubicar el número o la numeración de nuestras páginas. Entonces, podemos agregar la numeración al principio, como ustedes están visualizando aquí. Podemos agregar la numeración en la parte final de nuestro documento o de nuestras hojas. Podemos agregar la numeración en los márgenes, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo qué tipo de trabajo estamos utilizando. Podemos agregar al medio, tanto al lado derecho o al lado izquierdo. Y aquí tenemos una gama de posibilidades. O si no, también podemos agregar en la posición actual. Entonces, si ustedes quieren agregar la numeración, voy a poner el caso, en la parte lateral, yo pudiera seleccionar esta herramienta o este diseño, mejor dicho. Selecciono este diseño y le hago un clic. Y miren, la numeración de mi documento inicia en la parte lateral. Página 1. Pero en este caso solamente insertado para la primera página. Y si nosotros queremos generalizar, vamos a ir nuevamente a la pestaña insertar y le vamos a decir a qué lado queremos, porque la página 1 era diferente a las otras páginas. Es por eso que se ha insertado a ese lado solamente en la página número 1. Entonces ahí tenemos y automáticamente también se ha insertado para la página 3 la numeración. Entonces, este es el procedimiento que ustedes tienen que seguir para poder insertar lo que es el encabezado, el pie de página y también lo que es la numeración. Si no quieren considerarlo en los lugares del encabezado o en el pie de página. Entonces, ese sería el procedimiento. A ver, ¿alguna consulta o pregunta sobre lo que se ha explicado del encabezado, pie de página y la numeración? A ver, voy a yo preguntar lo siguiente. ¿Qué diferencia podemos visualizar entre el encabezado y el pie de página? A ver, alguien puede utilizar el chat o puede levantar la manito y le vamos a dar la potestad para que ustedes puedan participar. Como muy bien sabemos, a ver, adelante, Profesor, Lucía. ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre el encabezado
y el pie de página. Adelante. A ver, Eliezer. El encabezado es para poner el título como en un libro y el pie de página es para poner el nombre del autor y de quien hizo el documento. Correcto. Entonces, el encabezado o en el encabezado podemos poner datos de nuestro trabajo y también en el pie de página, pero de forma sintetizada, que sea de forma puntual, porque esos textos se van a mostrar en todas las hojas de nuestro documento. James dice, generalmente el pie de página se usa para numerar las páginas. Correcto. Gerald dice, solo me aparece el margen en la primera página. ¿Por qué? A ver, es que nosotros hemos definido que la primera página sea diferente a las demás páginas. Usted, para poder solucionar ese percance, lo que tienes que hacer es irte a la página número 2 y en la página número 2 tienes que insertar la numeración. Ana Paola dice, el encabezado va encima de la hoja de Word para colocar logo y nombre y el pie de página para enumerar las páginas. Correcto. Geraldine dice, el encabezado es más para títulos y el pie de página es de numeración o algún dato de contacto. Así es más estético. Correcto. Ahí, Jesús Delgado, también se colocan las fechas. Muy bien. José Luis Apaza dice, el encabezado se usa para títulos. El pie de página es para enumerar. Muy bien. Nancy Morales dice, el pie de página es para enumerar mi texto. No, para enumerar mi texto y encabezado para poner títulos o para resaltar algo. Muy bien, en esa parte no es para poner texto, ¿no? No es para enumerar el texto, sino para enumerar las páginas. Correcto, entonces eso sería todo con lo que quedó restante de la clase anterior sobre los temas del encabezado, pie de página y la numeración. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es Microsoft Excel. A ver, Hugo dice, al insertar página 1 en página 2, ¿cómo lo configuro? A ver, al insertar página 1 en página 2, ¿cómo lo configuro? Para eso hay que hacer o crear secciones. Con las secciones en un documento se maneja esa parte de poder reiniciar la numeración de las páginas, ya que cada sección se puede manejar de forma independiente en lo que es la numeración de la página. Pero si nosotros no realizamos de esa manera, nosotros podemos alterar el orden y la secuencia de numeración. Para ello, nosotros tenemos que saber primero cómo crear los saltos de página, cómo crear lo que son las secciones. Entonces, con eso es lo que se puede configurar lo que pregunta el participante Hugo Mendoza. Muy bien. Entonces, ahora dejamos aquí el tema de Microsoft Word e iniciaremos con el tema de Microsoft Excel en el curso básico.
También mencionarle a Hugo Mendoza, todo esto que usted está preguntando lo vamos a poder desarrollar en el segundo módulo, que es el módulo intermedio de Microsoft Word. Ahí se tratarán esos puntos de forma más precisa y también se les explicará cuáles son los procedimientos para realizar esa configuración. Muy bien, pasamos a la otra temática de desarrollo que nos toca el día de hoy, es decir, Microsoft Excel. Entonces nos despedimos de Microsoft Word y nos vamos a Microsoft Excel. Cerraremos estos documentos para poder ubicarnos de forma libre en el otro programa. Muy bien. Iniciamos con el siguiente tema. El siguiente tema es lo que teníamos que desarrollar el día de hoy. El día de hoy nos toca la sesión número 4, donde nosotros aprenderemos y reconoceremos elementos de la interfaz de Microsoft Excel y lo que son los formatos de fuente. A comparación de lo que es Microsoft Word, este aplicativo o este programa de Microsoft Word es un programa netamente orientado a lo que es la hoja de cálculo, donde nosotros podremos ingresar datos de diversos tipos, para luego nosotros hacer las operaciones y consultas con esos datos que nosotros hemos insertado dentro de esta hoja de cálculo. Y así podremos obtener resultados e información. Y este programa tiene características muy resaltantes según a los otros programas. Como por ejemplo, en Microsoft Excel vamos a trabajar en tablas. Luego vamos a procesar toda la información y podremos mostrar gráficos circulares, gráficos de tendencia, y a la vez todos esos datos ingresados lo podemos almacenar. Y así nosotros podemos interactuar con reportes según el comportamiento de nuestros datos. En este programa podemos sacar promedios. En este programa también podemos realizar un conjunto de sumas. Podemos realizar en realidad casi todo de las matemáticas. Entonces, para poder abrir Microsoft Excel, también hay un conjunto de procedimientos que pueden ser tal vez muy reiterativos, como en el de Microsoft Word. Lo primero que hay que hacer, como siempre, para trabajar con Microsoft Excel, es arrancar el programa. Y para arrancar el programa vamos a tener 3 procedimientos. El primero será utilizando el botón Inicio. Luego, si nosotros tenemos instalado el Windows 10 o el Windows 11 en nuestra computadora, nos aparecerá una interfaz algo similar a esta. Y entonces, los programas que utilizamos con mayor frecuencia lo podemos encontrar en esta lista. Pero si nosotros estamos en una versión anterior, podemos acceder a la opción de todas las aplicaciones. Y como muy bien sabemos, el menú inicio de lo que es el Windows
está clasificado y organizado alfabéticamente, o sea, es decir, de A a la Z. Entonces, Excel inicia con la letra E. Entonces voy a desplazarme utilizando la barra de desplazamiento vertical hasta la letra E. Luego, dentro de la letra E, voy a buscar, ¿qué cosa? El programa Excel. Entonces, una vez ubicado, solamente voy a hacer un clic. Y miren, automáticamente Microsoft Excel apertura la primera pantalla. En esta primera pantalla, como muy bien sabemos, nos permite crear o abrir documentos. Como es una clase en la que ustedes van a interactuar y reconocer cada uno de sus secciones y componentes, nosotros vamos a abrir un libro en blanco. Hacemos clic y automáticamente nos mostrará la primera interfaz. Esta es la interfaz de trabajo de Microsoft Excel. Muy bien, este sería el primer procedimiento. Vamos a repasar rápido. A ver, ingresar a Microsoft Word es hacer clic en menú inicio, todos los programas y ubicar la letra E y hacer clic en el enlace del programa Excel. Y automáticamente nos aperturará esta primera ventana donde nos permitirá crear un nuevo documento o un libro en blanco. Hacemos clic en libro en blanco y apareció la primera interfaz. La segunda forma de abrir o de ejecutar Microsoft Excel es ubicando el acceso directo dentro del escritorio. Entonces, si yo quiero hacer eso, dentro del conjunto de mis archivos, voy a buscar un icono que haga referencia a Microsoft Excel. Entonces, ustedes podrán visualizar que aquí está Microsoft Excel. Entonces, ¿qué es lo que le caracteriza al icono de Microsoft Excel? Es la X. En todas las versiones va a haber una alusión a ese símbolo. Entonces, cuando nosotros encontramos en el escritorio, ya tenemos que hacerle un doble clic de forma simultánea. Entonces, si yo hago doble clic, miren, también me ha aperturado la primera ventana donde me permite crear un nuevo libro o abrir un libro existente. Entonces, abrir o crear libro en blanco. Allí está. También este es el segundo procedimiento. Ahora viene el tercer procedimiento. Así como hemos mencionado, si yo no encuentro este icono en el escritorio, si yo no encuentro este icono en el menú inicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta tercera forma de abrir, para lo cual vamos a presionar la tecla Windows más R. Entonces, para lo cual les voy a mostrar el teclado, para que se vayan familiarizando con este método. Una vez que tengan el teclado, menciona de que tenemos que presionar la tecla Windows más R, que significa de que tenemos que aplastar primero la tecla Windows, no lo vamos a soltar, vamos a mantenerlo presionado y luego presionamos en la tecla R. Y si ustedes visualizan aquí abajo se ha aperturado una ventana de
comandos. En esta ventanita vamos a escribir la palabra Excel. Nada más así. Excel. Y luego le vamos a poner en aceptar. Y voy a cerrar este teclado y automáticamente, miren, ha aperturado nuevamente la misma interfaz inicial. Y si nosotros ponemos libro en blanco, miren, aquí está. Esta es la primera pantalla que nos mostrará Microsoft Excel para trabajar. Entonces voy a cerrarlo y voy a minimizar todo. Y vamos a ejecutar nuestro Excel de la manera que mejor tal vez a nosotros nos convenga, dependiendo a la situación. Yo voy a ejecutar Microsoft Excel de forma experta. ¿Y cuál es la forma experta? Utilizando la combinación de la tecla Windows más R. Luego de presionar Windows más R, pondré en aceptar para poder ejecutar la primera pantalla. Luego, libro en blanco. Ahí está. Este es mi Microsoft Excel, donde vamos a insertar datos, vamos a operar todo el conjunto de datos y sacar la información. Pero para realizar todo eso, nosotros tenemos que conocer las diferentes secciones que tiene Microsoft Excel. Y entonces vamos a volver a nuestra diapositiva a ver Profesor, qué nos indica. Adelante. no se ve la pantalla que está compartiendo. A ver, vamos a resetearlo para que ustedes no tengan problemas. A ver, un momentito. Y ya está. Solucionado. A ver, ahora pueden visualizar. Sí, Sí, profesor. sí, profesor, se puede visualizar, creo que es Sí, internet. profe. Ya, muy bien. En la próxima, cuando ustedes no pueden visualizar la pantalla, tienen que salir y nuevamente ingresar, porque a veces la velocidad del internet va a hacer o va a limitar que podamos ver con la fluidez del caso los contenidos que nosotros estamos mostrando. Entonces, aquí está. Estas son las secciones que nosotros vamos a reconocer en Microsoft Excel. ¿Para qué? Para darle una dinámica de trabajo según lo que vamos a ir avanzando. Porque si nosotros no conocemos todas estas secciones de nuestro programa, nosotros difícilmente nos vamos a ubicar dentro de nuestro programa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir remarcando algunas secciones y ustedes me van indicando cómo se llama cada una de esas secciones, ¿correcto? Entonces, yo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a remarcar de color rojo. A ver, ustedes me dicen cómo se llama esa sección. A ver, esa sección remarcada, ¿cómo se denomina? A ver, voy a En la barra del disminuir. título. Muy bien. A esto se le conoce como la barra de título. Correcto. Ahora viene otra sección. Voy a remarcar por acá esta de aquí. A ver. Barra de sexo rápido. Muy bien. A esto se le conoce
como la barra de acceso rápido. Esto es barra de acceso rápido. Ya está. Ahora viene la otra sección. A ver, todos atentos. ¿Cómo se denomina esta sección? Centro de control. Muy bien. Esto es el centro de control o la barra de control. Centro de control. Estas denominaciones varían según diferentes autores y los idiomas. Puede tener otras denominaciones, pero estas son las denominaciones más comunes que se utilizan para esas secciones. Luego tenemos otra pestaña por acá, un conjunto, un bloque de pestañas. A este bloque de pestañas, ¿cómo lo hemos llamado? Barra de opciones. Barra de opciones o menú principal. Barra de opciones. Ya está. Ahora viene otro componente que todos ya lo conocemos esto. ¿Cómo se denomina todo esto de aquí? Barra de herramientas. Muy bien. A esto se le conoce con el nombre de barra de herramientas. También algunos lo denominan como la cinta de opciones. Entonces, barra de herramientas o cinta de herramientas. Ahí está. Muy bien. Ahora, hasta aquí, casi todo era lo mismo, incluido estos de acá que nosotros todavía nos estamos olvidando. Estos de acá que hacen referencia. Vista del documento. Muy bien. A esto se conoce como tipos de vista del documento. Tipo de vista del documento. Muy bien. Luego tenemos otro bloque por acá. A esto de acá, ¿cómo lo hemos denominado? Zoom. Ahí está. Esto para nosotros era el zoom. Ahí está. Hasta ahí no vamos a tener problemas en la identificación de las diferentes secciones. Ahora vienen los otros componentes muy importantes dentro de Microsoft Excel. Entonces, miren, voy a remarcar por acácito a esta letra. ¿Cómo se denomina esa letra? ¿Alguien por ahí ha escuchado? Columna, profe. Muy bien. Encabezado de columna. Ahí está. Este es el encabezado de la columna. Y por este lado encontramos otro bloque. Algo más pequeño. A ese que está en el recuadro pequeño, ¿con qué nombre se le conocerá? Fila. Cabecera de fila, profe. Muy bien. Cabecera es la palabra correcta. Cabecera de fila. Cabecera de fila. Correcto. Entonces, aquí vamos a cambiar la denominación. Esto también era la cabecera de columna. Esto es cabecera. Ya está. Cabecera de la columna
Y esta es la cabecera de la fila. Muy bien, hasta ahí, correcto. Ahora tenemos aquí. Voy a remarcarlo. ¿Cómo se denomina esa cajita? A ver. Barra de fórmulas, profe. Barra de fórmulas. Barra de cálculo. Todavía no, algo falta ahí, todavía no es el nombre. A ver, ¿cómo se llama? Para ver el nombre. A ver, esta seccioncita de aquí, para darle más claridad, lo voy a remarcar. ¿Puede retroceder, maestro, para hacer una captura? Vamos a hacerlo nuevamente, no se preocupen. Yo quiero que se familiaricen acá. Tenemos la barra de fórmulas. Esto de aquí, no se preocupen, esto de acá ya ustedes lo tienen en su material que se les ha distribuido. Entonces, miren acá, a esta sección, a ver ese micrófono, por favor, para participar hay que habilitar, estamos interfiriendo. La barra de fórmulas. Muy bien. A esto de acá se le conoce con el nombre de la barra de fórmulas. Correcto. Hasta ahí todo claro. Y aquí abajo tenemos otro. A ver. ¿Cómo se denominará eso? ¿Es el número de la página? Número o nombre de la hoja. Nombre de la página. Nombre de la hoja. Muy bien. Y aquí al costadito tenemos algo muy importante. ¿Cómo se denominará eso? Es para adicionar hojas. Ahí está. Para agregar Adicionar, adicionar Adicionar hojas. Muy bien. ¿Qué otra sección nos estamos olvidando de esta sección? En Microsoft Excel están bien remarcados estos dos. Tenemos esa y ¿qué es la otra? Esta de aquí. Es la barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal. Correcto. Tenemos estos dos componentes. Una hace referencia a la barra de desplazamiento horizontal. Esto sería la barra de desplazamiento horizontal. Y esta otra, a ver este micrófono, esta sería la barra de desplazamiento. A ver, desplazamiento vertical. Ahí está. Esos son los componentes. Y en esta cajita de aquí, nosotros podremos visualizar el nombre de cada celda o de un conjunto de celdas. Esto hace referencia al nombre de la selección. Ahí está. Estos son los componentes con la que nosotros vamos a trabajar. Si nosotros evaluamos, todos los otros componentes es lo mismo que en Microsoft Word. Pero aquí falta remarcar, ¿no? Esto es la cabecera de columna y esto es la cabecera de fila. Y luego
hay un componente muy interesante a la que nosotros tendremos que explicar de forma detallada el día de hoy para que ustedes no confundan algunos conceptos básicos de Microsoft Excel. Entonces, para poder visualizar, le ponemos un alto. Ya sabemos cuáles son las secciones que presenta nuestro programa Microsoft Excel. Si ustedes tienen alguna duda, algo que no hayan entendido, siempre hay que revisar nuestro manualito. En este manualito, ustedes pueden visualizar todas esas secciones que hemos ido remarcando dentro de nuestra ventana o interfaz de trabajo de Microsoft Excel. Y cada uno está asignado con su nombre respectivo. Entonces, ahí está. En Microsoft Word hemos visualizado las cintas de opciones. También vamos a hablar de los conceptos básicos. Cuando trabajemos con Microsoft Excel, nosotros tenemos que familiarizarnos con estos, primero, 3 palabras o 3 secciones. Nos dice, para entender y desarrollar Microsoft Excel, revisaremos los siguientes conceptos. ¿Qué es un libro en Microsoft Excel? Un libro en Microsoft Excel es el conjunto de hojas de cálculo, que es el archivo informático de los programas de hojas de cálculo. Ah, profesor. Entonces, cuando usted habla de Microsoft Excel y hablamos o hacemos referencia al libro, estamos hablando de todo este archivo. Como nosotros queremos entender o interpretar estos conceptos, es que Microsoft Excel trabaja con libros. El doctor del documento es un libro, porque vamos a tener un conjunto de hojas. Miren, podemos agregar primera hoja, segunda hoja, agregamos la tercera hoja, podemos agregar la cuarta hoja, podemos agregar la quinta hoja, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. Miren, aquí un libro por característica tiene varias hojas. Entonces, Microsoft Excel, por eso se dice que Microsoft Excel, cuando genera un documento, un archivo, es un libro, porque contiene varias hojas dentro de él. ¿Correcto? Luego vamos a hablar de la hoja de cálculo. ¿Qué cosa es la hoja de cálculo? La hoja de cálculo es hoja de cálculo 1, hoja de cálculo 2, hoja de cálculo 3, hoja de cálculo 4 y así sucesivamente se insertará la cantidad de hojas que nosotros necesitemos para trabajar dentro de este programa con los diferentes datos que vamos a ir insertando. Luego hablamos de celda, concepto clave de Microsoft Excel. Si nosotros no entendemos qué es una celda, no podremos hacer referencia a los contenidos que tiene cada una de estas cajitas. Cuando nosotros hablamos de celda en Microsoft Excel, nosotros estamos hablando de una seccioncita de esto. Estito que yo estoy remarcando de color rojo, o ese recuadro que estoy remarcando de rojo, es una celda. Y una celda puede contener datos. ¿Y qué tipo de datos? Ya pueden ser datos numéricos, datos fraccionarios, datos de tipo contabilidad, o sea, de tipo moneda, datos que sean texto, datos que verdaderamente hagan referencia a los números.
Entonces, la celda es eso. Y la celda tiene dos componentes. Yo quiero que entiendan eso. Si yo selecciono esta celda, lo voy a remarcar, lo voy a pintar de un color. Esa celda que está de color rojo, que ustedes están visualizando de color rojo, tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Una columna y una fila. Entonces, miren, la intersección, a ver, voy a poner de este color, la intersección de una fila, con una columna es lo que genera una celda. Miren, una columna, la columna C, con la fila 4. Se intersectan y cuando se intersectan generan una celda. Y esa celda tiene como nombre C4. Entonces, lo que está haciendo referencia es que esta celda tiene o está ubicado en la intersección de la columna C con la fila 4. Por eso se llama C4. Muchos de nosotros visualizábamos estos nombres, pero no sabíamos a qué hace referencia. Entonces yo me voy a la primera posición, ahí ustedes pueden visualizar que esta celda tiene como nombre A1. ¿Qué significa ese A1? Significa de que esta celda es la intersección de la columna A con la fila 1. Entonces yo me puedo ubicar en cualquier otra ubicación y podré visualizar ese nombre. Este es la celda F3. ¿Y esto a qué hace referencia? A que esta celda se ha generado con la intersección de la columna F y la fila 3. Y si yo voy a visualizar, miren, columna F, fila 3. Allí está ese nombre. Entonces, de ahora en adelante, cada una de estas celditas siempre van a tener un nombre relativo. Y gracias a esos nombres, nosotros podemos identificar un determinado contenido en qué celda está. Porque si nosotros no entendemos esta partecita de acá, no vamos a poder hacer los cálculos y menos entender en qué consiste la inserción de una fórmula, la inserción tal vez de una función en Microsoft Excel. Entonces aquí ustedes pueden visualizar esa intersección. ¿Correcto? Para que ustedes no se confundan. Las columnas tienen un encabezado alfabético. Y las filas tienen un encabezado numérico. ¿Correcto? Las columnas tienen encabezado alfabético y las filas tienen encabezado numérico. A ver, vamos a visualizar la participación de ustedes, a ver si han entendido esta parte de la explicación. A ver, vamos a ver las participaciones. Jesús Delgado dice, profe, A1 también se llama celdas. Sí. Juan Manuel Tejada dice, por favor, ¿puede volver a enviar el manual? No se preocupe, más adelante lo voy a realizar.
Hugo Mendoza dice, cada hoja puede trabajarse por separado o por consiguiente imprimirlo. Sí, las hojas de cálculo de Microsoft Excel se pueden imprimir de forma independiente y trabajar de forma independiente. Si nosotros queremos relacionar una hoja con la otra hoja, también lo podemos realizar. José Luis Zapaza dice entendido. Eliezer también dice entendido. Marco Quinto dice una celda es la intersección de filas y columnas. Muy bien. A ver, yo preguntaría, a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los componentes de una celda? A ver, utilizamos el chat. ¿Cuáles son los componentes que origina una celda? ¿Alguien por ahí? La fila y la columna. Muy bien, Percy. La columna, profe. Correcto, Eliezer. Una celda genera la intersección de una fila con una columna. Rosa Cabrera dice fila y columna. James dice la intercepción de una columna con una fila, correcto. Jesús Delgado dice la intersección de una fila con una columna. Adriana Espinosa, fila y columna. Ivonne dice fila y columna, correcto. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo identificamos a una fila y a una columna? ¿Cómo? Mediante la celda de nombre. Puede ser, muy bien. Primer punto puede ser. La pregunta es, ¿cómo podemos identificar una columna y una fila? Marco Quino dice letras y números. Muy bien. Liz O la Pinal intersección puede ser. también. Vamos a ver un ratito, a ver. La intersección. No. Lo que estamos preguntando es lo siguiente. ¿Cómo identificamos una fila y una columna? Haciéndole clic en la celda, profe. A Eso través es. del encabezado. Ahí está. Nosotros identificamos la celda mediante el nombre, pero la fila y la columna vamos a identificar mediante los encabezados. Por eso hemos explicado. Muy bien, Liz Pinal dice, a través de su encabezado. Ya sabemos que las columnas tienen un encabezado alfabético, es decir, con el abecedario. Y las filas tienen un encabezado numérico. Esos son los identificadores. Hugo Mendoza dice letras y números, correcto. Rosa Cabrera dice fila es número y columna con letra, muy bien. Adriana Espinosa, según el encabezado, correcto. Liz dice el orden alfabético y los números. Liz Pinares, correcto. Janet Maza Valencia dice fila mediante números y columna mediante letras. Muy bien. James Dean dice la columna es con letras del alfabeto y la fila es con denominación numérica. Alioska dice por las letras y números que designan cada intersección. Ivonne se identifican por su letra y su número. Jesús Delgado dice la fila tiene un número y la columna tiene letras. Verónica Yataco dice encabezado, número y alfabético. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que saber diferenciar
esos dos identificadores de lo que es la fila y la columna. Las filas identifican números y las columnas identifican letras. Muy bien. Entonces, eso es la parte clave en lo que es el trabajo en Microsoft Excel. Y ahora, si la pregunta fuera, ¿cómo identificamos una celda? A ver, ¿alguien por ahí? En la intersección, ahí sí creo que es la intersección. Ahí está, muy bien, Percy. Identificamos una celda mediante la intersección. Correcto. Hugo Mendoza dice intersección, Adriana Espinosa dice intersección, Lady Pérez dice por la intersección, James dice por la intersección de una columna con una fila, Jesús Delgado, la celda es la intersección de la columna y filas, Eliezer, intersección. Correcto. Nosotros muy bien sabemos que las celdas tienen un identificador único. ¿Cuál es? La inicial o la letra que caracteriza a la columna y el número que caracteriza a la fila. Entonces, esos son los identificadores que tiene la celda. Y gracias a ello, gracias a esos identificadores, nosotros podemos decir, si a alguien por ahí en algún momento le pregunte, digamos, lo siguiente, el número 5 en la hoja de cálculo, ¿en qué celda se encuentra? A ver, En la alguien. intersección de la D con el 6, de la columna D con la fila 6. Correcto, ahí está. Liz Pinares también dice D6. Janet Mesa dice en la celda D6. Rosa Cabrera D6. Analí D6. Eliezer 16. Entonces, miren, esa es la manera de ubicar un determinado dato en una hoja de cálculo. A ver, ahora voy a preguntar. El número 14, ¿en qué celda está? En la E3. Muy En bien. la Está en la celda E. en la E3. Muy bien, Angie. Adriana también dice, Jesús, Janet, Gerald, Liz Pinares, Lisette, Miriam, Eliezer, Lady, Lisette, todos indican que está en la celda E3, correcto. Entonces, a eso se llama la referencia a nivel de su identificador. Muy bien, ahora vamos a volver a nuestra diapositiva y vamos a visualizar qué concepto nos falta. A ver, ¿qué concepto es la que nos falta de una hoja de cálculo? El rango. ¿Qué es el rango para nosotros? Nosotros, cuando vamos a trabajar con Microsoft Excel, vamos a considerar bastante ese concepto de rango. Rango hace referencia a un conjunto de selecciones. Entonces, yo para poder seleccionar, digamos, un conjunto de celdas, voy a hacer lo siguiente. Arrastro y voy a decir, ¿cuál es el rango de esta celda? El rango de esta celda o el rango hace referencia a un conjunto de celdas. Entonces, el rango de esta celda será, ¿de dónde inicia? Desde C7 hasta C9. Entonces, el rango de esta selección
Como por ejemplo, voy a remarcar de un colorcito para que ustedes puedan visualizar. Ese remarcado de 3 celdas que ustedes están visualizando tiene el rango siguiente. Primero, la columna. ¿Cuál es la columna? C. ¿Cuál es la fila de inicio? 7. 2 puntos. ¿Cuál es la columna? C. ¿Y dónde termina? En la 9. 9. A esto se llama rango. ¿Rango desde dónde? Desde C7 hasta C9. Así vamos a caracterizar a nuestro rango. Ahora voy a seleccionar un poquito más grande y ustedes me van a ayudar a identificar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo un conjunto de celdas seleccionados. Entonces, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué es un rango? Tengo que decir dónde inicia y dónde termina. Dónde inicia y dónde termina. Entonces, a este conjunto de celdas seleccionados le llamo un rango. Y a toda esta selección de color azul voy a decir lo siguiente. A ver, Jesús Delgado ya me indica el rango desde E5 hasta F10. Muy bien. Adriana Espinosa, E5, E10. James dice E5, F10. Entonces, muy bien, hay buenas participaciones. Entonces, para todos vamos a explicarlo aquí. Primero se pone, ¿en qué columna inicia? En la columna E. ¿En qué fila inicia? En la fila 5. 2 puntos. ¿En qué columna termina? En F. ¿En qué fila termina? En la fila 10. Entonces, a toda esta selección que ustedes están viendo de color azul, se le conoce rango desde E5 hasta F10. A ver, ahora voy a poner otro ejemplo. Ustedes me indican cuál será el rango. A ver, a esa selección que le voy a poner de color amarillo, ustedes me indican mediante el chat cuál es su rango. Salomón dice, inicia en E5 y termina en F10. Para el ejemplo anterior, Adriana dice, inicia en H3 J10. inicia y en J10 acaba. Muy bien. Entonces, miren, parece que la mayoría me ha entendido bien esta explicación. Lo que nosotros, como siempre, muy bien, Eliacer, Angie, Miriam, Verónica, Alioska, también Lisette, Rosa, Janet, Ronaldo, Jesús, Adriana, Ivonne. Todos ustedes están en lo cierto. Correcta la participación que ustedes realizan. ¿Dónde inicia? En la columna H. ¿Y en qué fila? En la fila 3. ¿Hasta dónde? Hasta la columna J. Y termina en la fila 10. Entonces, el rango es H3 hasta J10. Muy bien, excelente la participación de todos ustedes. Entonces, nos vamos a quedar aquí y la siguiente sesión vamos a ver ya lo que es la manipulación de contenidos en las celdas. Entonces, voy a darle pase a la señorita coordinadora para que les dé algunos alcances y también lo que es la información